Bien. Andrea González Nader, vicepresidenta nacional de Gente Buena, es activista política, ingeniera en gestión tecnológica, convención en medio ambiente, fue directora y fundadora de Ecoverde, experiencia en asesoría en comunicación ambiental para empresas privadas y públicas y varias ONG, ex candidata asambleísta nacional y vicepresidenta nacional del Movimiento Gente Buena, tal como lo indicamos, es nuestra invitada de hoy, dirige la entrevista el economista Gabriel Martínez. Muy buenos días, Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, chicos, qué lindo empezar con esta buena energía aquí de la defensa. Siempre en primera línea, se siente. Chicos. Oiga, quiero aprovechar para preguntarle, debe haber escuchado, usted que es una mujer ex candidata a la vicepresidencia, que ha hecho un gran trabajo, creo que la candidata a la vicepresidencia es la más relevante, Muchas incluso gracias. que la que ganó. Gracias. ¿Qué opina de la aseveración del señor Tandazo? Sabes que me desayuné eso hoy en la mañana y en realidad creo que todavía mi cerebro lo estaba procesando. ¿Qué quiere decir con esto de que las mujeres en la política somos juzgadas por otras mujeres como simples posibles aspirantes a mozas del marido? Por Dios, señor, ya siéntese. O sea, pregunto yo, ¿realmente le pusieron algo en la bebida o en serio esta persona cree que en la política del 2023, habiendo tenido los ejemplos que hemos tenido en la política de mujeres, yo crecí con unas mujeres en la política que yo veía, wow, para arriba. O sea, realmente para mí Rosalía Arteaga y el hecho de que le hayan quitado una presidencia por el simple hecho de ser mujer sigue siendo uno de los capítulos que el Ecuador le tiene que contestar a las mujeres en la política, ¿no? Entonces, el señor está totalmente desubicado y yo sé que algunas mujeres han hecho un muy mal papel en la política, pero eso no le da derecho a él a juzgar a todas bajo la misma lupa, ¿no? Indistintamente de si yo estoy de acuerdo o no con la propuesta de la candidata Luisa González, me parece totalmente fuera de contexto y de toda lógica que el señor se expresa así sobre la mirada de las mujeres sobre las otras mujeres en la política, ¿no? Sobre todo, realmente, no te diría que indignante, tampoco no me sorprende, pero sí me decepciona que todavía tengamos estas personas con acceso al micrófono. Claro, y bueno, en esta época, ¿no? Bueno, se ve que el señor es de otra época. Claro, se lo ve en su aspecto, pero igual bueno. Eso no es excusa, porque muchas personas de su edad piensan totalmente distinto sobre nuestra participación en la política. Entonces, nada, no hay excusa realmente. Bueno, no, pero ¿es el problema del medio de comunicación que le da micrófono o hay que ser plural y darle a todo? No, obviamente hay que ser ecuménicos y todos tienen derecho a rebuznar, pero obviamente hay que pensar, ¿no? Antes de aseverar semejante argumento en medio de un... Sí, imagínate, ¿tú crees que las mujeres no votarían por ti porque pensarían que les puedes quitar al marido? No sé, ¿en qué cabeza una candidata a una candidatura o una cosa política tiene algo que ver con la relación entre tú y tu marido? O sea, claramente habla mucho también de cómo, bueno, dime, cómo mides las cosas, como tú también. ¿Pero tú has sentido machismo durante la campaña política? ¿Sentiste algo de machismo? No, para nada. En realidad sentí que fue un escenario totalmente abierto, no solamente a que las mujeres demos nuestros argumentos, sino que también aquellos que no han participado en la política desde antes. Fue un espacio para que realmente haya mucho activismo político. Esa fue un poco la bandera también de la campaña con Fernando, ¿no? Y eso dio pie a que, si te das cuenta, también los perfiles que se escogieron para vicepresidentas tenían que ver con un tinte más de activista, más de algo que hayas hecho, de cuál es tu agenda, mucho más que una persona que hubiera cabildeado su puesto a través de un movimiento político durante años. Ya no vimos las mismas caras conocidas de cada partido político, sino que se tomó este perfil de mujer, en la mayoría de sus casos por obviamente de la paridad de género, activista, con una agenda clara, que tenga un título, pero sobre todo más que 300.000 masterados en política y abogados, que ojo, no tiene nada de malo, pero es lo normal en la política. Se buscó también gente con otras agendas, ¿no? Entonces, creo que fue una campaña muy enriquecedora para el país, obviamente dejando a un lado la tragedia de Fernando, ¿no? Se cambiaron mucho las reglas del juego, yo creo, de las campañas de aquí en adelante. O sea, yo creo que sería difícil regresar a que en un 2025 veamos binomios con estas como caras de dinosaurios que solamente representan a estas personas que tienen 20, 30 años en un partido político o conocidos. También vemos que se bajó mucho el tema de influencers. ¿Crees que la obligatoriedad de que haya esta paridad en el binomio es positivo? ¿Debería ser algo que por méritos realmente se puede acceder? Te voy a decir, creo que sí es positiva mientras se tome en consideración que esta persona, para el cargo que busca, no tiene que ver, poco o nada tiene que ver su género, sino
su agenda, su preparación y su currículum, ¿no? Es como un trabajo, o sea, tu país es tu casa, mi patria es mi familia, decía Fernando Villavicencio. Y es verdad, o sea, tú no vas a contratar a un ingeniero, por ejemplo, que te mide el oxígeno en las piscinas de Camarón, que tenga un título en comunicación, pues no, o sea, zapatero tus zapatos. Entonces, en ese sentido, sí, chévere, pero hay muchas mujeres capaces, no por ser mujeres, sino por lo que han estudiado, por su experiencia, por su agenda, por su habilidad de comunicar, que ahora ya tienen ese espacio. Entonces, sí creo que la paridad de género ha servido ¿para qué? Para darle luz a aquellas mujeres con currículum, con carrera y con realmente una agenda clara, que ahora sí tengan toda la luz que tienen que tener sin necesidad de andar de chupamedias 20 años en un partido político como tenía que hacer antes, y por favor me disculpan, no, con esto no quiero ser criticona, o ser un reina de belleza, algún concurso, porque esa era la típica antes, ¿verdad? Tú para llegar a un puesto de política tenías que ser reina de Guayaquil. Bueno, todavía hay muchas candidatas que han sido reinas. Es totalmente válido, porque la reina de Guayaquil tiene un tinte político, o sea, agenda política. Eso está bien, no te digo que no. Pero antes era la única manera de las mujeres para llegar a la política, ¿no? Ser la chupamedias del gran señor padrino de cada partido, o en su defecto, ser reina de alguna entidad y poder llegar allá. Las reglas han cambiado. Ahora una mujer que ha hecho su carrera y su camino y que es validada por algún grupo que se considere de influencia de opinión, puede tener un espacio en la política sin necesidad incluso de afiliarse a ningún partido. Y eso es buenísimo. Excelente. Ahora, entrando un poco ya a lo del gobierno de Noboa. ¿Cuál va a ser la posición de Construye en la Asamblea? ¿Qué piensan hacer? ¿Van a apoyar? ¿Cuál es la agenda legislativa que tienen preparada? Bueno, la agenda de Construye Gente Buena es la agenda de todos los asambleístas que quieren claramente luchar en primer lugar contra la corrupción y contra la impunidad, que es lo que no te permite ahorita en Ecuador limpiar un poco, lo que sea. Empecemos limpiando algo, pero es imposible si tienes jueces que obviamente hacen lo que les da la gana. Entonces, está clarísimo, la agenda de Construye Gente Buena es en primer lugar la preparación. ¿Pero te parece que hay una contradicción? Disculpa que te interrumpa, sí. Pero mira tú que el candidato de Construye fue censurado por la Asamblea, ¿verdad? En un ejercicio de... ¿Pero qué asamblea, no? No, pero igual la Asamblea. ¿Y quién es el que... muchos de los asambleístas que están en esta Asamblea fueron parte de la anterior, ¿ah? Sí. Cuidado. E incluso quien veta a Patricio Carrillo es el acusado de violación. Bueno, digamos que ese fue el que propuso, pero la votación fue, digamos que importante. Incluso con el Partido Social Cristiano, hubieron varios partidos que votaron. Pero resulta que ¿cómo fiscalizar cuando ustedes desmerecen el mismo trabajo institucional de una asamblea anterior que dijo que el señor Carrillo está censurado y que no puede participar? Porque bueno, a mi criterio, y eso sí, respeto obviamente la opinión de los otros, venimos de una asamblea de impresentables e ingobernables, como decía Fernando Villavicencio. Mira, podemos decir si son impresentables o no cuando terminen el periodo de ustedes, exacto. O sea, esa asamblea. Ahí podremos calificar la impresentable. Pero la anterior, que era una ingobernable e impresentable, sí tuvo repercusión en la votación. Y mira que hay 3 asambleístas que no regresaron a ser asambleístas. ¿Por qué? ¿Quiénes? Porque el electorado los castiga. Y hablo de Baby Torres, de Almeida y de Saquicela. Entonces, tienes un año para ver si te quedas o no en el puesto. No vas a ser tan caído de la hamaca, por decir palabras, porque estamos muy temprano, de quemarte en este tiempo. Entonces, estoy segura que a toditos los asambleístas ahorita les conviene que el electorado vea para qué están trabajando. El país entero ha votado por una propuesta firme con el tema de seguridad. Entonces, la agenda legislativa está ahí. En primer lugar, una ley de extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la UAFE pueda perseguir a estos jueces que viven en Manglarato, que ganan $2.000 al mes, pero tienen casas de $4 millones en Miami. Solo que la ecuación de la UAFE ahorita la hace perder el tiempo en nuestros pobres migrantes que por ahí le depositan más de... O sea, cosas que realmente al gobierno no le facilitan limpiar la función judicial. Hemos hablado tanto de esa bendita ley de extinción que sería el colmo que cualquier asambleísta, cualquier bancada llegue el primer día a decir que tiene una ley para la cultura, que ojo, no la estoy quitándole la importancia que tiene el tema cultural, pero sabemos que lo primero que tienen que llegar a hacer los asambleístas de todos los bloques es trabajar en la ley de extinción de dominio y las otras 2 leyes que han hablado todos los candidatos, porque si hubo algo es que aparte de la diferencia en el tema económico, en donde veíamos una propuesta correísta que habla de seguir aumentando la reserva petrolera, que yo no sé con qué vara mágica pretenden hacer más petróleo si nos quedan 15 años. Noboa propone en su plan de gobierno incrementar en 20% la producción petrolera, escrito en su plan de gobierno. Claro, pero habla de estos como
problemas que tenemos en los negociados chinos que se hicieron durante esa época, que no funcionan como deberían funcionar, pero no de basar toda la economía en esto. Acá vemos la otra propuesta del tema productivo. Porque, claro, como él viene del sector productivo, entiende cuáles son los caminos para que, por ejemplo, una Unión Europea te dé préstamos para meterle tecnología al agro. Los bancos europeos ya no te prestan plata para extraer combustible fósil. Así de simple. Es muy difícil que encuentres un banco de afuera que realmente tenga buena reputación que te preste ahorita para cualquier proyecto que tenga combustible fósil por la agenda del planeta. No se trata solo de nosotros. Aparte de esa divergencia, todos los candidatos están de acuerdo que lo principal y lo más urgente es el tema de seguridad. Entonces, las otras dos leyes son la ley de inteligencia, que habla del trabajo transnacional e internacional con entidades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel, para poder hacer una verdadera ley internacional que ayude a Ecuador. Esto no es solo para todos, o sea, está enfocado en nosotros. Y la ley de uso progresivo de la fuerza que necesita la Policía Nacional. Pero ya existe la ley de uso progresivo de la fuerza. Claro, pero no tiene las implicaciones que necesitamos que tenga ahorita. O sea, una reforma de esa ley. Exactamente, y obviamente vemos también que todos hablan del equipamiento de la Policía Nacional, porque es verdad, Ecuador no tiene ni la preparación ni los implementos para luchar con el nivel de violencia que tenemos ahorita. Por Dios, nuestra policía ha estado acostumbrada. Pero su candidato a primer asambleísta fue ministro del Interior de este gobierno. Sí, sí. O sea, estuvo ahí donde pudo haber hecho algo. Estamos de acuerdo que a este gobierno lo que más le faltó fue mano dura. Porque realmente te tienes que poner duro y tienes que afrontar las consecuencias en el tema de derechos que se viene cuando uno se pone mano dura. No me quiero poner en extremos como Bukele, pero son cosas que definitivamente tienes que tener pantalones y se pone en riesgo tu reputación. Vimos mucho de como proteger la reputación durante este gobierno en el tema, para mí personalmente, de derechos humanos al no tener mano firme. Y también tenemos que tomar en consideración el tema de que nuestra Constitución, al cambiar solo esa palabra, en la cual ya no es de un Estado de derecho, sino de derechos, pone por encima los derechos humanos que el derecho como el de la lógica, el de lo común, por así decirlo. Entonces vemos cómo los jueces manipulan eso, porque entonces, como vemos ahorita, hay un habeas corpus en proceso, pues no, que esperamos que no sea aceptado, dentro de los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio. Ahora, entonces, en eso quería entrar. De la propuesta legislativa, ley de extinción de dominio, reforma a la ley de uso progresivo de la fuerza, ley de inteligencia. Ahora en la fiscalización. En la fiscalización, la bancada de Construye ha hablado de una comisión, no para investigar, pero sí por lo menos para supervigilar lo que está haciendo la Fiscalía. ¿Ustedes cómo sienten que está llevando a cabo la Fiscalía el trabajo de investigación? Y luego entraremos ya a los temas que le corresponden al gobierno. Bueno, dos cosas ahí. En primer lugar, usted que fue compañera de fórmula de Fernando, ¿qué siente de esta investigación? Yo voy a citar a Fernando en esto. Fernando decía que si tú querías que algo no se investigue, haz una comisión. Entonces, mi opinión personal es que una comisión dentro de la Asamblea Nacional para investigar el crimen de Fernando Villavicencio es totalmente innecesaria. En primer lugar. En segundo lugar, les da pie a estos zánganos correístas que se tomen el estrado y empiezan a hacer un show, como lo han hecho sin parar, porque deberían entender que, en verdad, los más afectados con el asesinato de Fernando Villavicencio son su vicepresidenta, su proyecto político, Construye, gente buena, todo su proyecto político como tal. Entonces, es imposible pensar que ellos no van a usar ese espacio para hacer lo mismo que han venido haciendo estos 2 meses. Nuestros asambleístas tienen suficiente poder comunicacional como para cada uno de ellos encargarse de seguir la comisión e ir a los medios a decir las cosas cuando no estén sucediendo como deben ser. Esa es mi opinión personal. Si quieren hacer una comisión de fiscalización, lo van a hacer, pero en mi opinión no se necesita. Nuestros asambleístas, incluso otros asambleístas independientes, pueden desde su curul como asambleístas ejercer esa presión. Y el pueblo también. Porque pero la comisión fue propuesta de Construye. Fue sí, propuesta... así es, pero han sido días tan cambiantes. Construye y hay gente buena. ¿Qué tan buena relación tiene? Tenemos una excelente relación, somos una bancada de alianza, es más, y esto es una fiesta para todos. Pero que están un poco absorbidos por Construye, ¿no? No, en realidad, gente buena pasó por un terremoto interno, que es de lo más natural. Cuando tú le quitas un líder, hasta en la naturaleza pasa, en las manadas, hay un desorden antes de un nuevo orden. Y esto es una democracia. Si tú quieres pelear contra la corrupción con tu bandera verde, yo con la gris, tú con la amarilla, no hay problema. Mientras estemos todos del mismo lado. Y el país ahorita no tiene tiempo, en 1 año y medio, para asambleístas que estén con su agenda partidista. Y ya vimos el rechazo del electorado
hacia estas agendas partidistas. Entonces, yo no creo que se tiene que hacer una comisión, en primer lugar. En segundo lugar, creo que no solo nuestros asambleístas, sino de otros bloques van a estar involucrados en el tema. Y también tengo entendido que hay algunas conversaciones, no solamente de hacer el bloque de Construye Gente Buena, sino el bloque por la corrupción, que debería denominarse así, que ampara a todos los partidos que tienen esta agenda, ¿no? Empecemos con la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia, la ley de fuerza, que va de la mano obviamente con la reparación del tejido social. Y esto no es romántico, no es filosófico, no es broma. O sea, es imposible que tú le quites ahorita, sobre todo las localidades de la costa, donde tenemos personas que no están con el proyecto político que ha salido elegido, ¿cierto?, que están afectados directamente por la violencia y el narcotráfico, y que en este momento tú les vas a quitar, si en el mejor de los casos funciona la ley de inteligencia, ese ingreso. Yo le llamo a eso el efecto rebote Escobar, y es cuando Pablo Escobar ya no existe, ¿de dónde sale la plata que Pablo Escobar le daba a ese pueblito para su cancha, para sus partidos? Tienes que trabajar con los asambleístas el tema del impulso del trabajo en empleo juvenil, porque si no pierdes. Esto también es una competencia ahorita entre las oportunidades que el gobierno le puede dar a los jóvenes y las oportunidades que la mafia le puede dar a los jóvenes, porque no podemos olvidarnos que eso es así. Entonces, van a estar bien ocupados. Bastante ocupados. Atañe también a los asambleístas y al bloque de Construye, de alguna manera, fiscalizar este gobierno saliente. Bueno, sí, se entendería que sí, ¿no? Y si cualquier cosa no está dentro de la agenda prioritaria, pero sí obviamente está recuperar todo lo robado. Y los casos de corrupción, ojo, no son solo para el correísmo, ¿no? Mira tú, en manos de este gobierno, no, bajo responsabilidad del Estado, matan a los autores, digamos, materiales del crimen de Fernando Villavicencio. ¿Te parece que eso merece una fiscalización profunda del trabajo del SNAI, del Ministerio del Interior? Totalmente. ¿Por qué no se vuelve una prioridad investigación dentro de la Asamblea? Porque ahorita tenemos una suerte de ministros que pueden ser los más incompetentes del mundo, porque no hay un parlamento que los llame a rendir cuentas. Entonces, mientras ha durado esta muerte cruzada sin parlamento, a nadie les llama a rendir cuentas. Se supone que la Secretaría de Recursos Públicos es el inspector del colegio, digamos, el que está entrando a cada clase a ver que el profesor esté dando clase. Haciendo ejemplo como que los profesores fueran los ministros, ¿no? Pero definitivamente no hemos visto eso. Ahora, el viernes, cuando nosotros nos enteramos que 6 habían sido asesinados, y sale la ex candidata Luisa a decir que eran 7, y al día siguiente se encuentra el 7º cuerpo, ya ahí nosotros realmente nos quedamos con las alarmas prendidas, porque no sabíamos cómo ella había tenido acceso a la información de que eran 7 cuando eran 6. Algunos pensamos que se había equivocado de número, pero no, finalmente ella estaba en lo correcto. Y toda la filtración de información a la que tiene acceso el abogado Vanegas. Entonces también son muchos actores que usufructan de estos escándalos, ¿no? Definitivamente el gobierno, si no es culpable, sí es responsable de la muerte de los presuntos asesinos, porque así es como nuestra Constitución nos obliga a llamar a quienes asesinaron en nuestra cara a Fernando Villavicencio. Veo con algo de esperanza, por así decirlo, el cambio en el director del CIES y del SNAI. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que aquellos que ellos consideren que estaban siendo parte de, van a entrar a una investigación. Y claro, ahorita se abre esa investigación, en la cual podemos ver que tal vez algunas de las personas que han sido removidas tengan algo que ver, y por eso pues fueron removidas de su cargo. Aquí estoy yo haciendo conjeturas, ¿no? Aquí está el foco, Andrea. Está el foco de vamos a buscar a los culpables del asesinato y sin descansar. Pero lo que dice Gabriel, Salinas, Zapata, al frente de las instituciones encargadas de la seguridad, y vámonos más allá todavía, cantones como Verán absorbidos totalmente. Entonces, sobre eso, o sea, deberían al menos decir sí, vamos a poder a pedirles rendición de cuentas a estos ministros salientes, ¿no? Totalmente, y es parte, yo creo, también de la agenda anticorrupción, porque el problema es que, y hablemos a calzón quitado, como nos gusta hablar, no te sirve nada sacar un ministro si la corrupción está en los mandos medios, y estos mandos medios tienen ahí probablemente desde antes de este gobierno. Me explico. Normalmente, dentro de la corrupción tipo latinoamericana que tenemos, son mandos medios que se quedan enquistados de gobiernos anteriores, donde personas con poder antes de los gobiernos, que probablemente ni siquiera viven en este país, tienen acceso a la información tan delicada que tiene la Policía Nacional. Entonces, obviamente va a haber filtración de esa información, y estos mandos medios son los que no permiten realmente a veces depurar las instituciones públicas, porque ¿qué es lo que pide la prensa y la ciudadanía? Siempre estos cambios de las personas visibles, ¿no? De aquellas
cabezas que dan la cara. Entonces, veo con buenos ojos el cambio. Creo que la investigación debería apuntar a estos mandos medios. Y sabes que yo tengo mucha esperanza, vivo con esperanza, yo no. Tengo mucha esperanza en que la investigación del FBI con Estados Unidos nos arroje resultados no solamente de los asesinos de Fernando Villavicencio y toda la estructura geopolítica, narcodelincuencial que tenemos aquí, wow, qué palabrones, sino también de estos mandos medios. Yeah. Aquí sí vamos a saber, vamos a destapar, como se dice, la olla y vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque es importante también trabajar justamente con otros países donde no está todo totalmente corrupto, donde no está todo totalmente ya influenciado. Entonces, sí es una oportunidad de oro que esta investigación de Fernando sea como el primero de muchos casos que se puedan trabajar, porque sí, definitivamente creo que no soy la única que podría decir, creo que solo confío en estos momentos en el FBI. ¿No Sí. confías en el gobierno de Lasso para que sigan protegiendo, para que sigan colaborando con esclarecer el caso de Mira, Villavicencio? vamos a determinar qué significa la palabra confianza. No confiar en alguien no solamente quiere decir que tú crees que esa persona es mala o corrupta, quiere decir que crees que no es capaz. Claro. ¿Verdad? No confío que mi hijo pueda freír un huevo, no quiere decir que se lo va a robar, quiere decir que creo que no es capaz. ¿Me explico? Sí, no confío. Este último testigo que sale una semana antes de la votación, el correísmo dijo que se trataba pues de un ardid político para atacar la candidatura. Realmente no sabemos si que tuvo mucho efecto o no, creo que tal vez no haya influenciado mucho en las votaciones. Pero lo cierto es que ha creado una gran duda, ¿no? ¿Cómo sale? ¿Qué nos puedes contar de eso? De este Bueno, testigo que se ha vuelto como que una piedra angular para la manzana saber. de la discordia, Correcto. algo así. Bueno, en primer lugar, el correísmo, no voy a decir el correísmo, Rafael Correa cree que el mundo gira alrededor de él, definitivamente. O sea, incluso que asesinen a alguien alrededor de él se convierte en su drama personal, ya con sesgos casi de por favor alguien atiéndalo. Pero la realidad es que esta persona que llega el domingo, lo único que está haciendo es sobrevivir. Se llama instinto de supervivencia. Las llamadas ya habían empezado. ¿A raíz de cuándo? De cuando Estados Unidos dice que se van a dar $5 millones. Porque obviamente no solamente habla de $5 millones, sino de la protección que te puede dar el Estado del mundo que más confía a la gente que te puede dar protección. Porque si mañana el gobierno ecuatoriano te asegura tu protección, voy a dejar el espacio en blanco. Pero si viene Estados Unidos y te dice, yo te protejo a ti y a tu familia y te voy a dar $5 millones, si me das información que llegue al asesino, y sabes que si no te doy uno, si llego a uno de las cabecillas, en ambos casos esta persona sigue precautelando su vida y la integridad de su familia. Matan a 6 el viernes, matan al 7º el sábado. Para el domingo ese hombre tiene que haber dicho, el siguiente soy yo. Y llega con el grillete, que es lo interesante. El grillete le va a permitir a la fiscalía contrastar la versión de él. De lo que yo tengo entendido, que ojo, yo no tengo acceso, soy una persona con el mismo poder que todos, yo no gané nada, yo aquí soy una civil más. Lo que entendemos es que esta persona, en primer lugar ya hay muchas llamadas, porque obviamente esto es quien lo agarra primero, y estas personas, algunas personas se preguntan por $5 millones, ¿tú crees que ellos van a dejar de estar en su GDO? Ellos no tienen moral, ellos asesinan personas por plata, claramente la plata es el fin principal de su actividad, por ende sí, son capaces de hacer eso. Pero aparte de eso, ya tenemos algo de rasgo, o sea, el sesgo de que podemos contrastar lo que él dice con su bendito grillete. Él, de lo que tengo entendido, o sea, no es una información que yo tengo directamente de fuente, él no pudo estar en el asesinato de Fernando Villavicencio porque hubo un fallo en su moto. Y por eso él no es partícipe en ese momento y lo cogen flagrante en el momento, pero sí estaba con grillete por otros montones de casos. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Qué besado el tipo, se iba a participar en un asesinato con grillete. Pero o sea, si los otros también tenían que presentarse a juicio esa misma tarde. Pero bueno, con grillete saben mi ubicación en ese momento. Y no se aparecen en el juicio, sino que aparecen al día siguiente ya presos. Pero 3 o 4 de los asesinos de Fernando estaban ya con, ¿cómo se llama? La libertad que... con sustitutiva, con medidas sustitutivas. Ellos iban y venían y tenían que presentarse el día que asesinan a Fernando, ellos en el juicio. Si esto es... Ellos salen y entran como les da la gana, ¿no? Que el correísmo lo vea como una carta a jugar y sobre todo, hay algo importantísimo, ¿no? A una semana de las elecciones.
no es que asesinaron a Fernando Villavicencio periodista, no asesinaron a Fernando Villavicencio asambleísta, asesinaron a Fernando Villavicencio candidato a la presidencia 3 días antes del debate, 7 días antes de las elecciones. Obviamente esto tenía que salir en algún momento antes de las elecciones. Y sinceramente para mí eso no les ha pasado factura a su derrota electoral. Lo que les ha pasado factura a su derrota electoral fue la pésima campaña que tuvieron y la persona que escogieron. Y que Correa realmente ya no les suma como proyecto político y se quedaron sin piso. Entonces, por más que ellos quieran y sigan tratando de ponerse la luz como las grandes víctimas políticas del asesinato de Fernando Villavicencio, mientras nosotros los contemplamos con paciencia, a ver cuando terminan de hacer el show, la realidad es que ellos están perdiendo su terreno por no tener una propuesta política que va de la mano con el nuevo electorado joven que ni se acuerda de quién fue Rafael Correa. Andrea, es importante que ahora que mencionas el pase de factura, y ya para darle a Mercy que está callada y me preocupa eso siempre, cuando hablamos del pase de factura, también no podemos negar estos acontecimientos como Verónica Sarauz saliendo a decir el correísmo fue Cristian Zurita. Estas declaraciones, ustedes, no sé, las han revisado, han hecho un mea culpa porque fueron... declaraciones que fueron criticadas, declaraciones que fueron quizás apresuradas, un poco de eso se habló dentro. Realmente no, yo no tengo contacto realmente con Verónica. Cristian y yo compartimos la presidencia y vicepresidencia de Gente Buena, pero Cristian es un periodista de investigación que está tan ocupado con los casos que sigue de Fernando, que un poco la división del rompecabezas de Fernando Villavicencio es ese, ¿no? La parte política, algo de Gente Buena lo agarro yo, sus hijas, su parte poética, Cristian la parte de investigación junto con Marta Roldós. Entonces vamos agarrando poco a poco, ¿no? Yo no tengo acceso a la información que Cristian tuvo acceso, me imagino que a través de Verónica, porque Verónica, al ser obviamente familiar directa de Fernando, a ella le da a la fiscalía acceso, al igual que a sus hijas Amanda y Tamia, también tienen acceso a esa información. Yo no tengo acceso a esa información, sería erróneo para mí decirla. En mi opinión fueron apresuradas, creo que hay que justamente poner el ejemplo de lo que pedimos, de que no se ceje la investigación, pero el dolor humano es inexplicable y en estos momentos... En el luto, yo realmente, cada quien vive su luto como puede, porque es durísimo y esto va a tomar tiempo. Entonces, sí, las declaraciones que diga Cristian dentro de su dolor de haber perdido un amigo, él nunca ha sido político, él es un periodista de investigación que está en derecho a decir lo que él quiera. Y mientras fue candidato a la presidencia, pues se mantuvo dentro de ese criterio, pero él sigue siendo una persona libre de expresarse como él quiera. Pero no son declaraciones que discutimos. Y en general somos bastante libres de decir lo que queramos, tanto Cristian como yo, en el tema de la presidencia y vicepresidencia de Gente Buena. Ricardo Vanegas, como personaje que está a un lado de este caso, constantemente mosqueando. Sí, ¿cómo lo lees? Sin City se salió. Yo creo, en mi lectura, yo creo, no tengo... no sé si el gusto. No lo conozco, no he podido realmente conocerlo como persona. Sé que era una persona que tuvo algunos proyectos con Fernando dentro de la asamblea, no es que era su enemigo acérrimo, jamás. Él no fue parte de la campaña, nunca lo viste en la campaña. No, nunca lo vi en la campaña. Pero realmente creo que lo que él hace en un intento muy... creo que un poco efectivo para lo que quiere conseguir, un poco es como tomar la posta de Fernando Villavicencio como la persona que denuncia ahora los casos, pero no sé si su equipo de comunicación lo está aconsejando de manera correcta, porque realmente lo que ha generado es un rechazo tanto de los seguidores de Fernando Villavicencio como de la otra parte de la familia de Fernando Villavicencio, que se siente pues aludida con todo el tema de esta división familiar que vemos, ¿no? Eso es lo que yo le veo. Mi intención creo que es eso, creo que él quiere lanzarse para candidato presidencial en un 2025 bajo la fachada del gran luchador contra la corrupción, pero creo que lo ha hecho de una manera muy torpe realmente, porque he tratado de pensar cuál sería el otro fin del señor Vanegas de este show, ¿no? Y definitivamente no creo que él sea parte de, pero sí lo pueden estar utilizando estas otras fuerzas que lo que quieren es llegar a la información que tenía en el celular Cristian Zurita, que habla de las fuentes humanas, que le dan la información finalmente a todos los periodistas, porque los periodistas, ustedes que son periodistas, porque yo soy solo comunicadora ambiental, saben que las personas escuchan a los medios, o sea, se amparan atrás de los medios de comunicación para hacer denuncias. A ustedes los van a llamar a decir, saben que estoy viendo que hay un vendedor de hacha abajo de mi casa, pero no lo denuncia él, sino que la radio lo dice. En general, las personas buscan a los periodistas de confianza para darles esos casos complejos. No sé si él trabaja para esas fuerzas oscuras, pero claramente las está ayudando. Sí, Mercy.
Bueno, justamente ya entrándonos en este tema de nombres que se piensa de que podrían ir al 2025 para estar en la papeleta. Una de sus seguidoras hacía ese anuncio de que aspiraba a verla en la papeleta presidencial del 2025. La vemos que está muy preparada, se ha empapado mucho del tema político, del servicio público. De hecho, hace un análisis general de la política ecuatoriana. ¿Se encamina realmente hacia eso, Andrea González? ¿Le siente que tiene la necesidad de ir a servir al país y se podría hablar de una candidatura ya? Bueno, sí siento la necesidad de ayudar al país, como creo que todos sentimos ahorita que el país se nos va de las manos si no hacemos algo. Hablar de una candidatura presidencial ya sería muy temprano todavía. Me sumé a este barco con un Fernando Villavicencio a mi lado, con una bandera de lucha muy clara que siempre fue la anticorrupción y la sostenibilidad económica de este país. La inclusión de 2 generaciones que están totalmente apartadas de la política. Si hay espacio para esa agenda clara, y sin un títere, sin ser un títere político de una agenda partidista, encantada. Pero hablar de un partido político como tal, con el que ya se esté hablando para una candidatura presidencial en 2025, no. Aparte que en realidad, para serte sincera, creo que tengo más que nadie tal vez un chuchaqui político terrible. Tengo mucho que procesar todavía. Han sido días duros. La propuesta está ahí. Este es el plan de gobierno que nos encargamos de compartir con el país durante 3 meses. Aparte de Fernando Villavicencio, ¿qué la llevó así sumarse, por ejemplo, a estos 2 movimientos políticos que son los que auspiciaban sus campañas? Bueno, con Fernando siempre lo conversamos. La alianza con Construye es porque teníamos muchísimas cosas en común con Construye, con la agenda de Construye, que busca en realidad empoderar a mujeres en la política y una lucha abierta contra la corrupción. Por eso Fernando se sintió cómodo. Gente Buena es un movimiento civil que pero fue crítico de María Paula Fernando. Sí, totalmente. Y él decía, hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo y otras con las que sí, ¿no? Y esto es como que lo divertido de la democracia, por así decirlo. ¿Y Andrea González en qué coincide con María Paula y en qué no? Bueno, yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, llegó en otro tiempo, pero sí creo que la lucha con la que ella le dio, sobre todo a la impunidad que vimos en el terrorismo, de las protestas que se mezclaron con protestas válidas, ojo, fue necesario sobre todo para velar por la seguridad del país, ¿no? Yo sé que es polémico, pero en mi opinión sí se necesitaba una mano dura en esos días para justamente poder separar lo que era una protesta real con un contenido social y lo que se convirtió en terrorismo, porque envenenarle el agua a una ciudad es terrorismo. No hay manera de decirlo de otra manera. Coincidimos en esas cosas, coincidimos en que se necesita un partido donde las mujeres puedan ser ellas mismas. Entonces me sentía cómoda, y sobre todo porque Fernando se sentía cómodo ahí. A mí en realidad me suma a este proyecto esta agenda que compartíamos con Fernando desde el día 1 cuando nos lanzamos para asambleístas, que él llega y yo no pude acompañarlo en esa pelea y la verdad es que agradecida estuve bastante tiempo de no haber entrado a esa asamblea. Es que Fernando salía de una parte petrolera importantísima de este país, que son sus trabajadores. Y esa parte, cuando él fue sindicalista de Petroecuador y toda esa construcción que él tuvo durante su vida política, lo lleva a conversar en el mismo término con una activista política en el tema ambiental. Entonces con Fernando no solamente era como muchas personas quisieran verlo, el odio a Correa, no, porque en realidad era el odio hacia la corrupción. Fernando antes de Correa denunció a otros gobiernos también, cuando era periodista pelado en la radio y era mucho más intenso de lo que lo vimos. No coinciden solo en el odio a Correa. Andrea González siente odio por Rafael Correa. No, para nada. Por eso digo, como mucha gente quisiera verlo, no es que coincidimos en el odio a Correa, para nada. Es este desprecio hacia la corrupción. Fernando viene denunciando casos de corrupción desde antes del correísmo, cuando él escribía el periódico de protesta, cuando trabajaba en la radio de Quito. Entonces él pasó como por todos lados del activismo político. Entonces yo me encontré en Fernando, ¿por qué? Porque podíamos construir un país exactamente de la forma de la que lo habíamos planificado. No era necesario ponernos de acuerdo para la entrevista, para no meter la pata y que él diga que sí y yo diga que no. Por supuesto habían temas que habían que hablar antes, no se trata de una estrategia de comunicación. Pero con Fernando era claro que el petróleo no podía seguir siendo la gallina de huevos de oro de este país, y que lo diga una persona de casi 60 años, ex sindicalista petrolero, le daba una validez a mi argumento que yo nunca hubiera podido encontrar en otro lugar. Entonces, por supuesto, se me sentía como camarón en salsa golf al lado de Fernando Villavicencio con esa propuesta, ¿no? Como por fin tengo razón, ahora sí puedo hablar de los paneles solares. E incluso, fíjate que una de nuestras propuestas, que fue el cambio de paneles solares, llamó la atención en campaña, y hoy que hablamos de un estiaje, es un tema de literalmente puede ser de vida o muerte. Entonces
eran cosas con las que Fernando y yo compenetrábamos de una manera muy natural. Y sinceramente yo te voy a decir algo de manera personal, yo lo veía a Fernando, por lo menos estos 3 últimos meses de campaña, como iluminado, o sea, literalmente, como que él vio cosas mucho más allá de lo que los vio antes en su vida, tuvo una percepción de la gente, de las cosas. Yo no creo mucho en esas cosas así, pero realmente yo como que él sentía que iba a cambiarlo todo. Y tal vez no sabíamos cuánto, pero él fue evolucionando. Y ver para mí una persona de 60 años evolucionar y pasar de ese criterio al mío y construir un país, para mí fue... El señor Tandazo puede evolucionar también, tiene como 60 y pico de años, puede ser que no creo ya, yo creo que ya el señor Tandazo no tiene mucha esperanza, pero definitivamente le haría bien escuchar a un par de mujeres de su propia familia para ver qué piensan sobre el argumento que acaba de decir. Creo que no habría mejor feedback para él que ese mismo. Oye, ahora quiero preguntarle, porque el capitán Ortega y el señor Jaco me han dicho que ustedes han usurpado casi gente buena. Esa es una novela de Netflix que va por el capítulo número 34. Bueno, contribuya a la... Bueno, a ver, esto es una democracia, ¿no? En realidad, siempre van a haber diferencias. Pero usted sí tenía político. Trato con Jacome y con... Con Francisco Jacome sí, yo lo conozco desde la primera campaña. Al capitán Ortega lo conocí ya en esta segunda campaña. O sea, sabía quién era en la primera, pero no recuerdo haberlo conocido en persona. Ya ahorita en la segunda campaña sí. No tuve la oportunidad de verlos mucho durante esta campaña, a Francisco mucho más en la primera, pero creo que su línea de hacer política va más de la mano con el partido con el que se han unido. Me parece bien, me parece correcto, me parece que es justo y necesario en la democracia que cada quien, aparte de luchar por la corrupción, que todos estamos mal, pues no sé, si tú tienes la agenda de los derechos de los animalitos, te juntes con la gente que tiene tu agenda, ¿no? Creo que es válido. No creo que nos resta como movimiento. El tema de quién tiene el derecho a usar el nombre y el logo Gente Buena, pues sí, el secretario y el movimiento al que pertenecemos ahorita, Cristian y yo, es el que tiene en el IEPI registrado el logo de Gente Buena con celeste y lo demás, ¿no? A la hora un logo, un color, un eslogan, se cambia. La gente no. Los líderes de los movimientos no. Entonces... Él dice que él tenía la gente en territorio, que el que abrió las centrales en el territorio, el que recorría todo el país era él. La gente no es borrego, ¿no? La gente tiene derecho a moverse libremente. Entonces, obviamente, si las bases de territorio quieren estar ahorita con el movimiento partido, ellos están en el Sociedad Patriótica. Partido político, gente buena y patriota. Sí. Si quieren estar en gente buena y patriota y los otros quieren ser gente buena y brava y los otros pueden hacer lo que quieran. En realidad aquí no se trata solamente de recolectar las firmas, cosa que ya se llevaron. Se llevaron muchísimas de las firmas que el movimiento Gente Buena había reunido en el territorio. Al final del día esas firmas no les pertenecen a ellos sino a sus dueños. Y a la hora quien quiera pertenecer... Firmas para poder registrar el partido. Claro, para partido. Porque nosotros para 2025, Gente Buena como tal no va a ser un partido político. Claro. Si mañana yo me quisiera lanzar como candidata a la presidencia de la República, que en realidad para mí todavía necesito un té de valeriana para poder decir eso de nuevo. Hablamos de, en realidad, o sea, hablamos de que cada persona va a poder elegir en dónde va a estar. Y ojo, son personas que normalmente las que están afiliadas a un movimiento son personas que tienen una gran experiencia en la política. No sería la primera vez que se afilian. Entonces, estoy segura que de aquí en 6 meses las cosas pueden cambiar y es necesario que cada uno esté donde se siente cómodo. Porque de nada te sirve a ti tener 200, 300.000 firmas en un papel, pero de esas 300.000 personas, 150.000 se van a ir al otro equipo. Entonces, es un juego extraño para mí la política. Cómo juegan con las firmas, los asambleístas, como que ellos fueran dueños de... Cuando a la hora de la hora viene cada persona dueña de esa firma o cada asambleísta de ellos de su puesto y hace lo que quiere. Porque esa es la libertad a la que vamos, ¿no? Entonces, sí, creo que es una... Pero bueno, muchos asambleístas no hubieran sido asambleístas si no era por el impulso del partido y de Villavicencio, ¿no? Totalmente, por Fernando Villavicencio. Claro. Te diría que por Fernando Villavicencio, porque Fernando era un líder que inspiraba y realmente todos los asambleístas que están ahí de la bancada, Construye Gente Buena, se lo deben a Fernando. Y todos están conscientes de eso y todos saben que sería... impensable que uno de esos asambleístas, por ejemplo, vote en contra de una ley de extinción de dominio, ¿no? O sea, vamos a eso. ¿Por qué? Porque la gente se va a enterar. Y en un 2025, obviamente, ese asambleísta va a perder su puesto por alguien que lo pueda reemplazar y sea eficiente contra la lucha a la corrupción. Entonces, no tienen tanto tiempo ahorita para andar jugando Candy Crush y comprando collares online,
sino que van a tener el ojo encima de todo el mundo, porque estamos convulsionados, porque es un periodo corto. Y en ese sentido nosotros queremos ayudar a nuestros asambleístas a que tengan una plataforma de comunicación súper nueva, algo que rompa ese esquema de que los asambleístas son lo peor del mundo. ¿Han conversado con Noboa? Hemos conversado con Noboa de manera indirecta y después de firmar, hay dos vertientes aquí, ¿no? Yo como vicepresidenta de Gente Buena y en algo líder de los asambleístas que quieran, porque esto no es obligación, e incluso la casa está abierta para todos los colores. Pero también hay un tratado que se firmó en los momentos más oscuros de la democracia de este país, cuando yo estaba entre ser candidata a la vicepresidencia o ser candidata a la presidencia, mientras el CNE elucubraba más maneras de convertirse en un obstáculo para nuestra participación, en la cual se firmó un acuerdo de gobernabilidad con pero los no otros lo firmó candidatos. No lo firmó Noboa, pero por suerte él fue el que ganó. Y de los otros... O sea, Noboa no firmó ese acuerdo y no tampoco firmó, fue Noboa, al evento no público Noboa, donde estuvieron ni Luisa. Topic creo que sí lo Topic firmó, creo que sí lo firmó. el de la gobernanza, pero se entiende que todas esas bancadas a las que estos partidos han representado... O sea, firmaron lo que perdieron. No, y tienen que seguir la gobernanza. Entonces lo primero que se hizo es que todos desde nuestra trinchera vamos a trabajar para que se lo deje hacer las cosas. Sean buenas o malas, va a ser responsabilidad de ellos porque tienen que aprender como gobierno. Entonces, sí... ¿Pero qué han conversado con Noboa? ¿Hay alguna posibilidad de cogobierno? ¿Hay alguna posibilidad de espacios dentro del gabinete o no? No hay tiempo para eso. Yo creo que el tiempo es para la agenda. Entonces queda claro, él tiene muy claro el tema del impulso del empleo con los jóvenes. No es secundario, no es económico, es seguridad. Darle ahorita una flexibilidad a la ley laboral de este país no habla de una vaina netamente económica, es la primera lucha. Y este niño tiene tendencias al tema económico bien marcadas, incluso cuando ellos adoptan la propuesta de Fernando Villavicencio del premio tributario a las empresas que contraten jóvenes. Tengo entendido que incluso ya tienen avanzada la tabla de porcentaje de premio tributario, cosa que Fernando y yo no alcanzamos a hacer. Entonces lo veo bien, lo veo rápido. ¿En qué estamos conversando? En todas las propuestas. Ojo, la ley de uso de la fuerza policial no era de Fernando, era de todos los candidatos, me explico. La ley de trabajo de inteligencia internacional, todos los candidatos lo propusimos. Entonces, claro, hay un empuje, creo que como nunca antes se ha visto en la democracia de este país, de trabajar en conjunto con el ABC, por lo menos, que sabemos que es el que nos va a dar algo de seguridad, algo de paz, algo de fuerza para la lucha contra la narcodelincuencia internacional. O sea, hay coincidencia con Noboa de aprobar estas leyes, de buscar que estas leyes sean aprobadas en la Asamblea. Totalmente, y que tiene que ser un trabajo en conjunto con la UAFE. La UAFE solo le responde al Ejecutivo. Entonces, si tenemos un presidente que sabe que puede usar la UAFE con una nueva ecuación y tenemos asambleístas que tienen clarísimo el lenguaje del que estamos hablando, incluso la idea de Gente Buena es hacer talleres para los asambleístas que justamente les faciliten las terminologías y los datos para cosas como, por ejemplo, el niño, cosa en la que, perdón si me equivoco, ojalá me equivoque, creo que ningún asambleísta es experto. Entonces, de 147 asambleístas no hay un experto en el tema de cambio climático, inclusión social, de preparación para el cambio climático con fenómenos como el niño. Necesitan ayuda. Vamos a hacer un taller con los expertos del país para que todos los asambleístas, esto no es solo para nosotros porque a todos nos conviene que todos estén hablando el mismo idioma. Así, con la ley de extinción de dominio, con la ley de inteligencia, un poco mi corazón de profesora los hace verlos como una gran clase, que tienen que ir todos en sus diferentes ritmos y con sus diferencias a un mismo lugar, ¿no? Entonces, sería maravilloso. Usted no conoce mucho, no conoce mucho a la asamblea y a los asambleístas. No, pero no es que les va a convenir. Porque, ellos no creo si que... no ¿quién quiere ser asambleísta un año? Mínimo quieren 4 años. Normalmente la dinámica de la asamblea no llegan porque un partido los pone. Entonces no llega y porque tienen un candidato a la presidencia que los empuja. De ahí, de que los que ganan por su mérito propio son contados, ¿no? Exacto. Son muy contados. Y en realidad este tema de votar en plancha para mí es una pérdida total de lo valioso que podría ser una persona que sin un partido y sin alguien que lo jale llegue a la asamblea. Yo sí estoy totalmente en contra de eso. Para mí los asambleístas deberían ser votados claro, individual, que no se vote, hay que hacer una reforma. Así es. Y con la consulta popular que propone Noboa, ¿podrían ustedes, o sea, están de acuerdo? ¿Creen que se debería de aprovechar esta oportunidad para preguntar algo adicional o no? Bueno, sí, pero hay que hacer bien las preguntas. ¿Van a fiscalizar, por ejemplo, que se cumpla
el mandato de cerrar la extracción en el Yasuní. Bueno, esa consulta popular ya está hecha. Claro, pero Lazo ¿no? Dijo que iba a aguantar, le puso el freno. Y yo creo que el freno le ha puesto, se lo ha dejado puesto. Es como cuando peleas con alguien y te contestan la última frase antes de cerrar la puerta. Ya. O sea, y te cierran la puerta. No, creo que es un manotazo ahogado. El tema de la consulta popular de Yasuní ya está. El tema es el know-how. Pero ese incumplimiento sería causal de juicio político. Totalmente, pero yo creo que aquí, como ya se acaban las cosas, vamos a ver un poco más cuál es el panorama, ¿no? Y cuál era mi terror si ganaba RC5. Que las negociaciones para conseguir, por ejemplo, un canje o fondos para desinstalar la maquinaria que está dentro de Yasuní iba a ser muy difícil, indistintamente de si les caiga bien o mal. Fue porque ya lo hicimos con el Yasuní TT y el mundo ya no le cree a él. Entonces, si Yasuní TT le dijimos a todo el mundo que nos dé $6.000 millones ahorita, porque si no le tumbo la casa a los Tagaeri, esa no es la manera de pedir. Sí funciona, pero no es así. Es difícil era levantar 6.000 millones. Nunca fue su fin. Yasuní TT era una cobertura para explotar el Yasuní, porque a cambio de eso China le prestó los $1.000 millones. ¿Por qué? Porque el gran ganador de la extracción de Yasuní es PetroChina, al cual el gobierno le paga sí o sí $300 millones para la extracción. Sí o sí, si el petróleo cuesta 1 o cuesta 100, doesn't matter, ellos tienen sus $300 millones de contrato para la extracción. Yasuní realmente no es el mejor negocio del mundo, aparte de todo el tema étnico, porque mucha gente se olvida que en Yasuní viven personas, y sí, todas las vidas valen lo mismo, pero ellos son personas no contactadas. En las provincias donde está la explotación, gana el no. Pero o sea, digamos que son los ambientalistas de Guayaquil y Quito, los ambientalistas cómodos, digamos, son los que dicen, no, dejemos de explotar, pero los que viven allá, los que están ahí, los que sufren, ¿no? Claro. El doliente, ese dice, no, a mí déjame mi explotación. De las 3 tribus no contactadas, Tagaere, Taromenane, ¿cómo les haces la consulta popular a los que están ahí? Porque no están ahí. Hay una discusión muy amplia porque claro, ellos... Ese es el problema en el tema de derechos. Tú vas a la Corte de la Haya y les dices, hicimos una consulta popular en la que ganó, por ejemplo, el no, y se va a continuar extrayendo el petróleo del Yasuní. Y mañana hay otra guerra entre Tagaeres y Taromenane, y vuelve a pasar lo que pasó en el 2016, si mal no recuerdo, donde hay una guerra entre ellos, y ellos tienen como ley, si tú matas a uno, yo me puedo llevar a una mujer de tu clan. Y se llevan a una chiquita de 7 u 8 años, si mal no recuerdo, secuestrada a la otra etnia. A la niña le da gripe, porque nunca ha estado expuesta a ningún patógeno, y es hospitalizada. ¿Tú sabes lo que para el mundo significa que dentro de un territorio de un estado, entre comillas, soberano, una niña de 7 años sea secuestrada, sacada de su etnia y obligada a vivir para siempre con otra etnia porque estamos presionando el espacio en el que ellos viven? Yo como activista ecológica me puedo quedar hablando siglos. Yo creo que más bien ese comportamiento barbárico debería de ser sujeto a civilizarse y entender de que hay otras formas de vivir, ¿no? Pero más racionales, no más adecuadas. No quieren saber nada de nosotros. No, viven, son pocos pueblos del mundo. Los talibanes también tienen su forma de actuar. Espérate, estamos comparando los talibanes con los no, es que estoy hablando de hay comportamientos que tienen que ser corregidos y por eso nos civilizamos, por eso yo creo que nos ampliamos, por eso somos nosotros invadiendo su territorio. Pero decirme si el comportamiento racional de ellos es que si hay una lucha me llevo tu vida. Pero perdóname, eso no es una obligación, una decisión. Llevarme a una niña menor de edad. Y porque esa es mi tradición y eso está bien, perdón, eso debe ser sujeto al orden del Estado. Ellos tienen su territorio y el Estado ecuatoriano los está poniendo en otros lugares donde se chocan ahora entre ellos. Y eso fue la información que el gobierno de Correa tapó e incluso movió el mapa de las tribus no contactadas para que usted viviera. Hay otra forma de resolver los conflictos, creo. De taladrar el Yasuní. Pero no vamos a ir allá, porque era discusión política. Nosotros no, era discusión política. El tema de derechos humanos siempre es importante. Bueno, se olvida eso de Yasuní. Desde la Amazonía tienes un saludo, Guido Valencia. Dice: Andrea tiene la claridad de una persona que se ha preparado para la política sana y renovadora. Excelente candidata para 2025. Saludos desde Pastaza. ¡Qué lindo, Pastaza! Uy, quiero regresar. La aprecio. Lo más bacán de hacer campañas es recorrer este país. Es una cosa increíble. Creo que todo el mundo debería darse un tour campaña 2024 antes de pedir a alguien para. ¿Qué no conocía del Ecuador antes de la campaña?
Hay algunos lugares. Nunca había comido chontacuro, por ejemplo. rico. Sí era ya Sí fan le de la gustó. tonga, pero comí la mejor tonga de mi vida. Ahora La sí, que en preparó la campaña. señora González, ¿no? No. Ahí decía preparada. Salió en un video que preparaba tonga. No le daba fentanilo. Oye, No, eso no digo. No, pero en realidad cosas que no había probado, el jugo de maní, no sabía que existía, el raspado de maní lo probé por Sinchal y Barcelona, esto está atrás de Olón, como para la Es montaña, rico. y es donde, sorpresa, cultivan toda la paja toquilla con la que se hacen las cosas de paja toquilla en Montecristi y en otros lugares, pero ahí se cultiva la paja toquilla. Y hay una comunidad de solo mujeres que se llama Teresita Esperanza. Ojo, porque la líder se llama Teresita Esperanza. Y tienen toda la parte del secado de la paja toquilla, solo mujeres. Yo me quería quedar a vivir allá, ¿no? Obviamente tienen muchas necesidades, es increíble el poco acceso que tienen estas comunidades totalmente sostenibles y resilientes a un crédito, aunque sea para comprar la olla de cobre en la que se hierve la paja toquilla, ¿no? Pero cosas increíbles. Ecuador es un paraíso. Yo soy una fiel enamorada de mi país y créeme que el nacionalismo que yo quiero inculcar en esta generación, creo que en verdad es la única manera de salvar a este país también. Creo que los jóvenes se sienten así súper poderosos y cool escuchando esa música que les gusta. No voy a decir el género porque cada quien puede escuchar lo que quiere, pero con un arma y siendo parte de un GDO se sienten tan fuertes, ¿no? Porque este país ha perdido todo contacto con el nacionalismo de ellos, ¿no? Yo sí soy fan de que regrese la defensa civil, de que regrese la premilitar, de que un chico a los 17 años se sienta más fuerte haciendo un Es entrenamiento. una combinación de derecha y medioambientalismo, medio raro. Eso me costó una caricatura. Gracias. Eso me costó Es una ambientalista gran con caricatura metralleta de usted, ¿ah? Matraca, saludos. En la cual salíamos Fernando Villavicencio, yo era la bella, él era la bestia. Decía, Eso en es- este país no hay pero en derecha eso ni no se izquierda, equivocó, eso creo, sirve ah, para no. canción de Serrat y Sabina. Y me mandaron a la punta de un cuerno. Pero sí, es que necesitamos. Tú no puedes luchar contra las... O sea, ¿por qué ellos se sienten tan chéveres dando bala en una moto? Porque es verdad, ser parte de un grupo que te hace sentir parte de algo de más grande es humano. Hay que verla, ¿por qué Todo el ellos se mundo están yendo busca para pertenecer allá? a alguien, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, la señora vicepresidenta acaba de decir de que una de las cosas en la consulta popular es justamente quieren consultar eliminar la tabla de consumo, ¿no? De umbrales de consumo. Más allá de que no creo que se necesita ni una reforma legislativa. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a eso? La tabla de consumo fue la peor idea del mundo porque pasamos de ver un problema de salud como debe ser a como minorizarlo, hacerlo simplemente un pormenor, un problema judicial, un problema legislativo. El problema de los adictos a las drogas no puede ser simplemente tapado con una tabla de consumo. Tú necesitas hacer un estudio de verdad de este país para que no hayan estos centros clandestinos como vemos los horrores que pasan para desintoxicación, donde se da pie incluso para otro tipo de cosas que no son de desintoxicación, sino de otras tendencias que no quiero ni hablar porque tengo traumas. Pero hablamos de que realmente esto ha sido una alcahuetería para que el gobierno sea totalmente indolente con el verdadero adicto, con los coadictos, con la familia, con esa madre que tiene que salir a buscar al hijo. ¿Y en qué ha convertido el entra y sale de la tabla de consumo para los microtraficantes? En la mejor de las leyes para convertir a las cárceles en centros de entrenamiento. Parte de por qué las cárceles son centros de entrenamiento ahora es porque la ley de la tabla de consumo les permite entrar y salir a aquellos que se pasan un poquito, ya entran y así sean adictos. Porque ¿qué pasa si tú coges un adicto que tiene más de lo de la tabla de consumo? Automáticamente deja de ser una persona para tratarlo como un adicto, sino que se convierte en un microtraficante, en un narcotraficante. Ellos llegan a la cárcel y de por vida la pesadilla que este chico va a tener que vivir, porque tiene más de que la tabla. O sea, ¿en qué momento lo que dice la tabla se convirtió en una sentencia de muerte para esa persona? Porque si es un adicto que tiene más que la tabla, lo estás mandando a la cárcel para que lo violen y sale entonces parte de un GDO y lo que tienes al regreso de la cárcel ya no es un adicto que tratar, sino un adicto traumatizado. Pero y que ahora es parte de la un idea es GDO. justamente diferenciar, ¿no? O sea, si hay ciertas cantidades que definitivamente no podría aportar un adicto, ¿no? Ciertas cantidades que no son, digamos que para un consumo individual. Mira, la ley tiene muy claro eso, también depende de cómo la transportas. Una cosa es que tengas 20 paquetitos de una cosa y otra cosa es que tengas en otro más, ¿no? El tema, mi opinión personal
es que también el tema de las drogas, la guerra contra las drogas, en general es una guerra perdida, y no lo digo yo, lo dice ¿Estás a favor de la legalización entonces? Estoy a favor de la legalización, pero bajo control, obviamente, de cuánto acceso tienen estos GDOs también a lucrar de esto de aquí, ¿no? O sea, que ya si se legalizan, ya un montón de empresarios privados se dedicarían también a... En el tema del cannabis, creo que no se puede poner dentro de las otras sustancias. En el tema de la hoja de coca, y aquí hay un dato muy interesante, el único cargamento de hojas de coca que sale legalmente de Latinoamérica al mundo es de Bolivia, las hojas de coca descocainizadas para el extracto de la Coca-Cola en Estados Unidos. El problema no es la planta de coca, el problema es la cocaína. Entonces deberíamos también tener una universidad que se esté encargando de todos los otros usos que podemos recibir Ecuador, el billete que puede recibir Ecuador por la producción de otras cosas, así sea con la hoja de cocaína descocainizada, como lo hacen en Bolivia. Hay maneras de quitarles poder, pero hay algo que no podemos dejar pasar. Así legalicemos todas las drogas y nos convirtamos en el país más liberal del mundo. Esta gente vive en la ilegalidad. Esto quiere decir que así como antes Al Capone tenía el alcohol porque era lo ilegal, siempre van a buscar el nicho de lo inmoral o lo ilegal. En Ecuador solamente se trafica droga. En Ecuador se trafican niños. En Ecuador se trafica gente. En Ecuador se trafican armas, aletas de tiburón, madera, especies, huesos de jaguar. O sea, hay todo una conexión, y no solo con el mercado europeo y Estados Unidos de la droga, sino que ahora tenemos el monstruo del mercado negro asiático, que compra todo lo ilegal. Entonces ellos están ahí siempre vendiendo lo que no se puede vender. Esa es la realidad. Cuánto ingresan por lo que tienen depende de los controles que tengamos. Con Fernando lo hablábamos, tener escáneres en la carretera y el total control de la costa del país es la primera de las cosas que tú tienes que hacer. ¿Para qué? Para parar el tráfico de todo, porque por eso un poco hago la diferencia de el tema de las guerras con las drogas no tiene nada que ver con la guerra contra el tráfico ilegal en este país, porque el tráfico ilegal es absolutamente de todo. Y algo importante que espero que el nuevo gobierno tenga en consideración es que en este Ecuador tenemos, a diferencia de otros países, no es si no entra, no sale. En Ecuador, si no sale, no entra. Si la droga no puede salir por nuestras costas, no va a entrar, va a buscar otro lugar de salida. Entonces nos hemos enfocado en la frontera con Colombia y en la frontera con Perú, cuando todo el enfoque debería estar en la costa del país. Y los resultados electorales que vemos, ese mapa que es celeste y morado, y todas las provincias donde está involucrado tanto el acceso de la droga como la salida, y la otra que es fronteriza con Colombia, también habla de la influencia que tienen en esas regiones, justamente por un poco dejar botada la costa tanto tiempo. Me explico. O sea, el Cholo peninsular ha sido de todas las etnias, se podría decir a mi criterio, de la más olvidada. Hay un libro maravilloso que se llama La maldita bendición del Cholo. Es brutal. Te habla de todos los casos que viven nuestros pescadores desde el año 1 al subirse una faena de pesca en un barco internacional antes que... O sea, es la etnia que más ha sido olvidada por los gobiernos año tras año, y oh sorpresa, ahora es la etnia que está infestada de narcotráfico. No es coincidencia. Entonces el enfoque tiene que ser en la costa, 100% en la costa. No, definitivamente, y yo creo que de los pocos avances que deja Lasso es justamente poner escáneres en todos los puertos. Ya están instalando. Algún día, ¿no? ¿Llegarán antes o después de los puentes? No, ya están aquí, ya están instalando, ya los están instalando. Qué bueno. Así que dentro de las cosas para poder combatir. Finalmente, mi última pregunta. ¿Tienes miedo por tu seguridad después de todo lo que ha pasado? No, vivo en Guayaquil. Ya cuando uno vive en Guayaquil y recorre este país, a uno lo miran como, ay, eso que tú vives en Guayaquil. De verdad, les digo en serio, o sea, hasta antes de lo de Fernando yo me sentía totalmente segura en la capital del país. En realidad, para mí era inimaginable pensar que eso iba a suceder ahí. Es más, de broma decíamos, yo les decía a mi camarógrafo, si no nos dieron bala en Santo Domingo ya estamos, ¿ya? Y ahora me entero que sí trataron en Santo Domingo y no pudieron, ¿ya? Viviendo en Guayaquil sería de locos pensar que yo no estoy acostumbrada a, como cualquier madre de familia, salir con tus hijos y en un semáforo sentir que hay 2 motos al lado y decir, por favor, que no me toque a mí. Eso lo vivimos todos, no es necesario ser la candidata de Fernando Villavicencio para sentirlo. Entonces, creo que el miedo ya se convirtió en valentía hace rato. Y creo que no estoy más expuesta que cualquiera de nosotros con el nivel de violencia y de peligrosidad que tenemos ahorita. Así que, no,
Muy bien, muy bien. Bueno, Andreita, muchísimas gracias por ustedes, acompañarnos chicos. esta mañana. Ha sido una conversación exhaustiva y apasionante. Sí.